Las señales del fin muestran que habrá guerras y terremotos en diferentes lugares. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. Preparad el camino al Señor. Entonces apareció la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Pronto aparece en el este una pequeña nube. Es la nube que envuelve al Salvador. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Los hijos de Dios participan del gozo y dicha eterna. La bendición, la honra y gloria y dominio sea al que está sentado sobre el trono y al Cordero. Doy gracias a Dios por esta oportunidad de compartir con mis hermanos de la iglesia Ebenezer allá en New Jersey, que han organizado este mes, como decía el hermano Samuel, del legado adventista, donde varios predicadores, entre ellos el pastor Julio Cornejo, han disertado durante todo este mes de octubre. Y hoy, como se anunció, estamos concluyendo. Así que doy gracias a Dios que la providencia divina me permite este privilegio. Se entregaron temas acerca de los pioneros, por ejemplo. A mí me tocó el mensaje 1888 en aquel congreso de Minneapolis, que muy importante para nosotros como iglesia adventista del séptimo día. Y el mensaje de hoy, de este sábado de mañana, lleva por título Rumbo a Canaán. Y nuestro texto principal lo encontramos en el libro de 1 Corintios, en el capítulo 10 y versículo 11, que fue la lectura bíblica que se leyó. Dice así: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Este texto trascendental nos muestra de que lo que ocurrió, lo que aconteció en el pasado, tienen un propósito: amonestarnos, prevenirnos, conducirnos entre lo que es bueno y lo que es malo, para que no cometamos los mismos errores, porque es un ejemplo lo que pasó, lo que aconteció en el pasado. Y viene hablando del pueblo de Israel, viene hablando de esta salida de Egipto que va rumbo a Canaán, porque en el versículo 1 al 8 dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube, dice. Versículo 3, y todos comieron del mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero aquí va a cambiar la narración diciendo: pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Entonces, en el contexto de las cosas que acontecieron como ejemplo, está hablando de la salida al desierto. Versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seamos idólatras, como algunos de ellos fueron. Como está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber. Y el versículo 10, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ese es el contexto de nuestro versículo. Y ahí viene, versículo 11, y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y ahí nombra varios pecados, varias cosas que el pueblo de Dios iba a repetir, pero nos muestra un ejemplo para que no caigamos en lo mismo. Y en el versículo 10 decía: ni murmuréis, como algunos murmuraron. Y ese es un pecado tan común que se hace vista gorda, que también vamos a comentar, y que señala que así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tremendo, porque vamos a tener que pasar por este desierto. O sea, hoy el pueblo, la iglesia, está pasando por este desierto, vagando, hasta que entremos a esta Canaán celestial, que se usa el símbolo de la terrenal. Por eso que dice, mensaje selecto, tomo 1, en la página 78, dice: durante 40 años la incredulidad, la murmuración y la rebelión
impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Aquí menciona 3 pecados, como el que dije recién: la murmuración, la rebelión, la incredulidad. Y sigue diciendo: los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los 2 casos faltaron las promesas de Dios, dice. Pero la incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza por tantos años. Tremenda sentencia. Y ahí nuevamente menciona la incredulidad, la rebelión, que moraba en el antiguo y mora hoy en día. Y eso muchas veces se deja pasar tan fácilmente. En Patriarca y Profeta, en la página 384, dice: a medida que se revelan nuevas verdades y se aclara aún más lo que se sabía desde el principio, se hace más manifiestos el carácter y los propósitos de Dios en su trato con su pueblo escogido. Mientras más estudiemos esta salida de Egipto, este trato que Dios le dio a Israel en el desierto, más entenderemos el carácter y los propósitos de Dios. Es muy importante tener esa luz para no cometer los mismos errores que ellos cometieron, porque, como muchos saben, la historia pasada se va a volver a repetir. No hay nada nuevo bajo el sol. En la Iglesia Remanente, página 111, dice: el Señor ha declarado que la historia pasada se repetirá cuando lleguemos a la terminación de la obra. Así que todos los elementos, todos los datos, la información la tenemos ya entregada en el pasado, porque de la misma forma que fue en el pasado, va a ser hoy con nosotros. Así que nadie va a poder decir que no sabía. Nadie va a poder decir que no estaba enterado. Por eso que el estudio, la profundización, el escudriñamiento, sobre todo de esta parte de la experiencia del pueblo de Israel cuando sale de Egipto y está en el desierto, es muy importante. Y en las citas que he leído hace la semejanza entre la Canaán terrenal y la Canaán más amplia, la Canaán celestial. Se usa como un símbolo, y lo vamos a ver, porque siempre, mis hermanos, la Biblia usa esta manera de enseñanza, que usa la vida de los profetas, usa acontecimientos de las ciudades destruidas, de hombres como Jacob, el tiempo de angustia de Jacob, para ilustrar verdades eternas. Nunca lo miren ustedes como algo que era puntual para el pueblo judío. No. Dios está interesado en redimir a la raza humana y le da todo lo que ella necesita. Y este acontecimiento de la salida del pueblo de Israel de Egipto, que va rumbo a Canaán terrenal, nos ilustra cómo va a ser el ambiente, las situaciones que debemos pasar nosotros ahora que vamos a la Canaán celestial. Y dice, a fin de conocerle, en la página 325 dice: la dirección de esa gran iglesia en sus viajes por el desierto simboliza la dirección de la iglesia hasta el final de la historia terrena, hasta que entren en posesión de la Canaán celestial. O sea, más claro no puede quedar. Todo lo que le aconteció a ellos es para nuestra enseñanza, nuestra admonición. Y se usan también otros símbolos, ¿no es cierto?, de lo mismo en la Biblia, por ejemplo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, dijo el Señor Jesús, o como en los días de Lot, como los días de Sodoma y Gomorra. Se usa el diluvio, se usa Sodoma y Gomorra, se usa Babilonia, se usa la destrucción de Jerusalén, se usa la salida del pueblo de Israel de Egipto para ilustrar eventos mayores que tienen que ver con nosotros, con nuestra experiencia que vamos a tener que vivir. Así que es muy importante. Incluso lo que yo les comentaba de la ruina de Jerusalén, dice Discurso Maestro Jesucristo, página 102. La ruina de Jerusalén sería un símbolo de la ruina final que abrumará al mundo. O sea, si ustedes quieren saber lo que viene, mire lo que ocurrió en la destrucción de Jerusalén. También es otro símbolo muy importante. Tenemos que aprender profundamente esto. Tiene que formar parte de nosotros, de nuestra teología,
porque están pasando cosas grandes, cosas terribles. Por ejemplo, el papado sigue avanzando, los movimientos mundiales van a paso acelerado, la enfermedad de la peste, como estamos viendo, arrasa al mundo. Vivimos tiempos difíciles, la gente no sabe lo que pasa. Realmente debemos interiorizarnos para no ser engañados, para tener colirio espiritual de las cosas que están ocurriendo en el mundo. Y este asunto de la simbología bíblica y de la salida del pueblo de Israel y de los acontecimientos finales, no solo lo encontramos en lo que yo he mencionado. En toda la Biblia está en pasajes que a veces no son muy conocidos. Por ejemplo, en Éxodo 15:13 dice, pongan atención por favor, para que se den cuenta que Dios está viendo un acontecimiento local, puntual, pero lo extrapola a un evento mayor, superior, espiritual. Dice, Éxodo 15:13, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Está hablando de la salida de Egipto del pueblo de Israel. Pero dice que lo llevó a tu santa morada. Pero nosotros sabemos que lo llevó al desierto, porque se está refiriendo al pueblo que va a salir en la segunda venida y que va a ser llevada a la morada santa donde Él vive realmente. En el versículo 17 del mismo capítulo dice, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Yahweh, en el santuario que tus manos, oh Yahweh, han afirmado. Yahweh reinará eternamente y para siempre. Y Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente a caballo en el mar, y Yahweh hizo volver las aguas del mar sobre ellos. O sea, está usando la Biblia la salida del pueblo de Israel de Egipto que va rumbo a Canaán, pero la está convirtiendo en cosas mayores, porque dice que lo va a llevar no a la tierra de Canaán, sino al santuario que hicieron tus manos, decía el versículo 17. ¿Y cuál es ese santuario? Es la Nueva Jerusalén. Es el verdadero templo de Dios. Y dice el 18, Jehová reinará eternamente y para siempre. Gloria a Dios, porque la Biblia usa estos símbolos, acontecimientos reales de la vida de los profetas, acontecimientos de ciudades o del pueblo de Israel para ilustrarnos eventos mayores. Lo encontramos en la vida de Elías cuando se va en el carro de fuego, que tiene una sequía de 1260 días. Lo encontramos con Moisés incluso, que es símbolo de Cristo, o sus años cuando él vive 120 años. La vida de Jesús está llena, o en la vida de José, o en la vida de David. Así que no es raro esta salida rumbo a Canaán del pueblo de Dios. Y en la vida de José podríamos ilustrar también esto. Por ejemplo, dice que es un tipo, un símbolo de Jesús, porque Jesús lloró y José, cuando fue vendido y se encuentra con los hermanos, dice que también lloró. En Génesis 43 dice así, versículos 32, 31 y 32. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró, y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo, poned pan. Entonces, la similitud de la vida de los personajes bíblicos, en este caso José, con Cristo, nos quiere mostrar a nosotros Dios la vida de Jesús, una cosa mayor, un acontecimiento más alto. Ustedes ven que fue la envidia la que hizo que Satanás se levantara en contra de Jesús. También fue la envidia lo que llevó a los hermanos de José a venderlo, a hacerlo esclavo, y prácticamente lo querían matar cuando lo arrojan a la cisterna. También tenemos que cuando José fue vendido por sus hermanos, Cristo fue vendido por Judas. Ahí tenemos otro paralelo, otra semejanza. José fue acusado falsamente, encontramos nosotros en el relato, y arrojado a una prisión, y Cristo fue menospreciado y rechazado porque su vida era recta y abnegada. También José era recto y abnegado. José, tenemos otra similitud, fue acusado falsamente por la esposa de Potifar. Y Jesús fue condenado por el testimonio de testigos falsos. Fue acusado falsamente, igual que José. Tenemos que José perdonó a sus hermanos
y Jesús también perdonó a la raza humana, que eran sus hermanos. Es muy interesante cómo al analizar la Biblia nos encontramos con todo esto. ¿Y qué decir cuando comenzó su ministerio Jesús? Jesús comenzó a los 30 años y José fue gobernador, inició esta gran obra a los 30 años también. En Génesis 41, 46 dice, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Entonces, nunca miren, hermanos, la Biblia como algo externo, como que Dios se refiere a un pueblo específico. No, Él está escribiendo la historia de la humanidad y dando la enseñanza para que nosotros nos salvemos y comprendamos la necesidad de prepararnos. En todos los detalles, en todas las particularidades que da los relatos, encontramos la grandeza, el poder y la gloria de Dios al crear este plan maravilloso para redimir al hombre. Y hay tiempos también, por ejemplo, ya cuando se inicia esta salida, en Éxodo 12:41, esta salida a Canaán, dice, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Yahweh salieron de la tierra de Egipto. Imagínense, el plan se había trazado, en este versículo nos muestra 430 años antes. Ya estaba todo planificado. Así que no hay detalle que esté al azar. Por eso que al estudiar esta ida a Canaán, nos damos cuenta por qué Dios le escribió, lo relató y por qué estuvieron en el desierto tanto tiempo, y tiene que ver con nuestra vida hoy. Y también tenemos que salió en un día de la fiesta solemne de Yahweh, porque ellos iniciaron este viaje en la Pascua. En la Pascua ellos fueron liberados. Entonces, cada detalle nos muestra una parte importante. Y también antes de la salida tenemos las plagas que son de índole análogo a las plagas que van a caer hoy en día. O sea, la salida de Egipto nos describe los acontecimientos de la segunda venida. Ese es un punto. Después que ellos salen hasta el cruce del Mar Rojo, escuche bien, representa el milenio o la liberación final, que lamentablemente como es largo esto, no creo explicárselo. Pero desde la salida de Egipto hasta Canaán, representa que Dios nos saca del mundo también, porque Egipto representa el mundo, que Dios nos saca del mundo de pecado con mano poderosa, así como sacó al pueblo de Israel, a través de la sangre del cordero en el dintel de las puertas. O sea, en otras palabras, la sangre de Cristo nos libera del mundo, la justificación por la fe que mencionamos. Y iniciamos ese camino y nos lleva a la ley. Cuando llegan al Sinaí, le entrega nuevamente su requerimiento, su mandamiento, sus estatutos, sus decretos, sus leyes. Porque esto ya venía desde el Edén, pero se habían olvidado y ahora la escribe en forma formal, por decirlo así, porque antes se le había dado a Adán los ángeles y le habían enseñado en forma oral a sus hijos, pero ahora oficialmente la escribe. ¿Y qué quiere decir eso? Santificación. Los prueban en el desierto y los fieles entran en la tierra prometida, la Canaán celestial. Y eso vamos a estudiar. De que no es como se predica hoy en día, mis hermanos, de que sé salvo, cree y será salvo, o en forma un evangelio tan diluido que se da hoy en día, sino que ahí uno se da cuenta de que por un pecado, en este caso el pecado de Acán, cuando están con Josué, el pueblo de Dios pierde la bendición. O lo podemos ver en la vida de Moisés, que por un pecado no pudo entrar vivo, sino que tuvo que morir, no pudo entrar a la Canaán terrenal. No se pudo, y era el propósito de Dios que se fuera al cielo, sin ver la muerte como Elías. Pero por un solo pecado, Moisés tuvo que pasar por la experiencia de la muerte, fue resucitado y ahora está en el cielo. Y eso nos da la idea de lo grave que es no hacer la voluntad de Dios. No nos engañemos con el evangelio que hoy se predica, que hoy se enseña. Vamos a verlo, algunos puntos de esto.
Y cuando van al desierto, ellos se encuentran en las puertas de Canaán, Dios los quería hacer entrar, pero lamentablemente les falta la fe y envían a los 12 espías. Nosotros conocemos la historia, volvieron los espías y dieron un mensaje que desmoralizó al pueblo, menos 2, ¿no es cierto?, que fue Josué y Caleb, pero el resto de los espías dieron un informe desfavorable de la tierra. Y entonces en Números 32:13 dice, el enojo del Señor se encendió en Israel y los hizo andar errantes por el desierto 40 años hasta que se acabó aquella generación que había hecho mal ante el Eterno. Y ahí encontramos este suceso importante, muy triste, de que no pudieron entrar y que fueron 40 años a vagar, dar vueltas en el desierto. Y esos 40 años representan una generación. Y ahí tenemos otra enseñanza muy importante. En Deuteronomio 1:35 dice, ni un solo hombre de esta mala generación verá esa buena tierra que juré dar a vuestros padres. Ni siquiera Moisés pudo entrar. Que es increíble. Entraron Josué y Caleb y los menores de 20 años que no se habían revelado. Porque era el propósito de Dios que una generación tuviera ese tiempo de 40 años y para mostrarlo quedó registrado. Porque dice que es un ejemplo, que lo que pasó en el pasado, para que nosotros no caigamos en tal ejemplo de rebelión. Y ahí el pueblo no tuvo fe. Lo mismo sucedió en nuestros tiempos, en nuestros días, en el Congreso de 1888, que faltó la fe. Cuando Waggoner y Jones, junto con el G. de White, dieron el mensaje que nos iba a introducir a la Canaán celestial. Sin embargo, por falta de fe, estamos aquí todavía en el desierto. No se pudo entrar, ya estaba todo listo. Pero esto de la generación es más amplio todavía. Podemos ahondar mucho más. Por ejemplo, en Éxodo 25 dice, no te inclinarás a ellas, hablando del mandamiento de las imágenes, ni las honrarás, porque el Eterno tu Dios soy yo, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Y ahí nos da un periodo de 3 generaciones y cuarta generación de que el Señor le da ese tiempo para que la gente se pueda arrepentir, y entonces si no se arrepienten, le da un castigo o los visita la maldad, decía el versículo. Lo vemos, por ejemplo, en el diluvio, porque en el diluvio, que fueron 120 años, o sea, 120, tenemos 40 por 3, tenemos 3 generaciones, se le concedió 3 generaciones a los antidiluvianos antes de que fueran visitadas la maldad de ellos. Y ahí este acontecimiento de el pueblo de Israel en el desierto nos enseña por qué se le dieron 120 años a los antidiluvianos, de misericordia, de espera, de paciencia. Pero una vez cumplido ese tiempo, vino el diluvio. En Exaltar a Jesús, del 23 de diciembre, el G. de White dice, Dios resolvió purificar el mundo con un diluvio, pero su misericordia y amor dio a los antediluvianos un tiempo de gracia de 120 años. Durante ese tiempo, mientras se construía el arca. Entonces, ahí vemos que también nos enseña este asunto del rumbo a Canaán, que hay generaciones y que Dios va a extender su misericordia hasta la tercera o cuarta generación. En el caso del diluvio fue hasta la tercera. Y podemos abarcar más este asunto, por ejemplo, con los 3 primeros reyes de Israel. ¿Ustedes se acuerdan cuáles eran los 3 primeros reyes? Era Saúl, era David y Salomón. Como Dios le da un periodo de 120 años, o sea, 3 generaciones, como decía el mandamiento. Tenemos que ver primero también cómo David, en esta parte de la Biblia, representa a Jesús.
a Yahshua. Y Saúl es un símbolo de Lucifer, porque a nosotros nos parecen simples relatos de dos personas. Y así mucha gente lo ve en la Biblia. Pero hay mucho más que eso, mis hermanos. Por ejemplo, después David, ya como rey, sufre la rebelión de su hijo Absalón. Que, continuando a la otra parte de la Biblia, se reveló un hijo que se rebeló sin motivo alguno. Grande fue el sufrimiento de David por el hijo rebelde. No lo amaba mucho David a Absalón, pero al final Absalón murió. ¿Quién representa en esta parte a la historia de Lucifer? Lo comento brevemente, pero toda la historia bíblica tiene una enseñanza mayor, superior a la que nosotros vemos. Y en el reinado de Saúl, David y Salomón, se manifestó, después de esos tres reyes, el desagrado divino contra el pueblo. Que el pueblo iba a ser cortado, iba a ser separado, 10 tribus para Israel y 2 tribus para Judá. Durante estos 3 reyes, el reino fue sostenido con misericordia, tuvo paciencia Dios. Pero ¿cuánto tiempo reinaron estos 3 reyes antes de que se manifestara el desagrado de Dios? Increíblemente, la respuesta fue de 120 años exactamente. Lo mismo que el diluvio. O sea, 3 generaciones. Es muy importante para lo que vamos a ver, pero después en nuestros días. Si lo vemos en la Biblia, en Hechos 3:21 dice, ¿cuánto gobernó Saúl? Dice, entonces demandaron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, que gobernó durante 40 años. O sea, el primer rey gobernó 40. Después de Saúl, nosotros conocemos la historia, le siguió David. ¿Cuánto tiempo gobernó David? 40 años también. Eso es lo que dice 2 Samuel 5:4. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años, el mismo periodo que Saúl. Ahora veamos el tercero, que es Salomón. En 1 Reyes 11:42 dice, los días que Salomón reinó en Jerusalén, sobre todo Israel, fueron 40 años. Increíble. O sea, pasaron 40 años de Saúl, 40 años de David, 40 años de Salomón, 120 años. ¿Qué pasó después? El reino se partió, se dividió las 10 tribus y las 2 tribus de Judá. Porque en estos periodos encontramos eventos que el Señor nos quiere mostrar y tiempos en el caso de las generaciones, pero es mucho más amplio. Por ejemplo, también tenemos de que de estos 3 reyes se perdió uno, que era Saúl. ¿Y qué encontramos nosotros en Apocalipsis? Que de los ángeles que cayeron se perdió la tercera parte. O sea, igual que Saúl era la tercera parte, los ángeles se perdió la tercera parte de las estrellas del cielo. O sea, hay una unión de distintas partes de la Biblia porque Dios nos quiere dar el mensaje final para fortalecer la fe y no seamos incrédulos, para que podamos entrar ahora en la Canaán celestial. Está todo ligado. Ustedes pueden ver que siempre la tercera parte es castigada, por ejemplo. En este caso que está representada por Saúl, que fue el que se perdió. Desde los 3, de David, de Salomón y de Saúl, se perdió. Y en Apocalipsis 18:12 dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. De modo que la tercera parte de ellos se oscureció y quedaron sin luz durante la tercera parte del día y de la noche. Porque Dios está mostrando en este castigo de la tercera parte del sol, está representando el castigo a los ángeles que cayeron. Lo mismo sucede con Saúl, David y Salomón. El que se haya perdido uno de los 3, la tercera parte, está representando este evento cósmico. Por eso que la salida de Israel de Egipto rumbo a Canaán está representando el acontecimiento cósmico de la segunda venida y de lo que el pueblo va a tener que experimentar. Es muy interesante, mis hermanos. Incluso lo vemos no solamente ahí, en la vida de Moisés, volviendo acá a lo que era el desierto. La vida de Moisés, los años que él vive, ¿se acuerdan ustedes cuántos fueron? Fueron 120 años. ¿Ustedes piensan que es por casualidad que el diluvio te le haya dado un tiempo de misericordia de 120 años?
que los reyes de Israel hayan tenido un periodo de misericordia de 120 años, que el pueblo de Israel sale de Egipto y hay un periodo de 120 años en la vida de Moisés. Por ejemplo, tenemos nosotros en Hechos 7, versículos 23 y 25, que dice, hablando de Moisés cuando estaba en Egipto, antes de que huyera al desierto, dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, vean, nuevamente se repite lo mismo de los reyes. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón al visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Tremendo, aquí podemos rescatar mucho, pero vamos a rescatar de que a los 40 años dice que le vino al corazón visitar a sus hermanos. Eso no es que le vino, sino que Dios, llegado el tiempo, llegado a los 40 años, le puso en su corazón, ve y haz esto. Porque ya le revelaba de que él iba a ser el libertador. Después huye, 40 años, está en el desierto como pastor, se encuentra a los 80 con la zarza ardiente y va a Egipto y sale la Pascua y está 40 años. Y finalmente Moisés muere de 120 años. Aquí hay un plan maestro. Aquí está la obra de Dios mostrándonos, abriéndonos los ojos con todos los detalles que Él tiene para nosotros. Es tremendo. Por eso que en esta salida de Egipto encontramos muchos detalles, y eso de que Moisés mató al egipcio no era un pecado, como muchos predicadores enseñan. Nunca usted va a encontrar, nunca va a encontrar usted que se hable de que era un criminal Moisés, porque la Biblia señala de que cuando sucede este acontecimiento, dice que él vengó al oprimido, porque él estaba haciendo de la ciudad de refugio. Por eso que hay que entender la Biblia. La ciudad de refugio estaba el vengador de la sangre. Por eso que en Sennacherib, que un ángel mató 185,000 personas, ese ángel no era un criminal, estaba haciendo la del vengador. Bueno, no voy a explicar eso. Pero, hermano, quiero entregarte de que la Biblia toda tiene una profundidad tremenda para nuestro corazón. Por eso que va a haber un pueblo preparado, ahora sí, para su segunda venida, que va a entrar en esta Canaán celestial. Y este pasaje de los mandamientos, de los 10 mandamientos de Éxodo 25, no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque el eterno tu Dios soy yo, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. También tenemos un acontecimiento importante, pero ahora en nuestros días. Esta generación que nos presenta este rumbo a Canaán nos lleva a las generaciones, pero ahora en nuestro medio, en nuestros tiempos. Por ejemplo, tenemos que desde 1844, escuche bien, que comenzó el juicio, ¿no es cierto?, que nosotros sabemos, y la purificación del santuario, de acuerdo a la profecía de Daniel 8:14, desde 1844 pasaron 4 generaciones, que es lo mismo que 160 años, y llegamos al año 2004. Escuché bien. ¿Qué pasó en ese año 2004? El mundo quedó impactado por la noticia de la catástrofe del gran terremoto y tsunami que mató a 300,000 personas allá en Sumatra, por esos lados, que aconteció en 2004, el 26 de diciembre. Qué interesante que desde 1844 pasaron 160 años, o sea, 4 generaciones, tenemos este acontecimiento. ¿Qué ocurrió? ¿Y por qué fue dado el 26 de diciembre del año 2004? ¿Sabían ustedes que Elena G. de White, después del chasco de 1844, su primera visión, escuche bien, la recibió el mismo día del tsunami, de este grande terremoto que estoy mencionando?
tuvo su primera visión el mismo día, cuando el mundo es sacudido por este acontecimiento que fue un aviso por agua, que también como los de Jericó sabían que habían tenido un aviso por agua porque el Mar Rojo se había abierto y ellos sabían que venía el pueblo de Israel, que el tiempo se les iba a acabar. No lo voy a explicar todo, pero porque ya el tiempo avanza, pero le estoy mostrando que la Biblia es mucho más amplia y enriquecedora de lo que habíamos pensado mucho tiempo. Y al estudiar esta salida del pueblo de Israel de Egipto rumbo a Canaán, encontramos toda esta riqueza bíblica. Y también nos muestra este rumbo a Canaán la idolatría, la rebelión, el abandono de los mandamientos, el abandono de la ley de Dios. ¿Y eso no estará ocurriendo hoy en día? ¿O no estará ocurriendo que aún dentro de nuestro medio adventista del séptimo día no se enseña la ley completamente? Porque tenemos los 10 mandamientos, pero tenemos el rollo del libro de la ley que explica los 10 mandamientos. Y quiero mostrarle cómo el Señor le mostró al linaje de White que eso debía ser obedecido. Porque hoy en día también tenemos grande rebelión en nuestro medio. Y hay muchos que lamentablemente, ojalá que nosotros no nos quedemos en el desierto botados, mis hermanos. Por eso que este mensaje es para aquellas almas sinceras de corazón que desean realmente hacer la voluntad de Dios. Porque sabemos que cuando salen de Egipto rumbo a Canaán, se mete una multitud mixta, una multitud de todo tipo de gente que estaba saliendo por miedo, por las plagas que habían caído, porque no se querían morir, porque no querían ser destruidos. Y sabemos que hoy en día pasa lo mismo, que hay gente que está en la iglesia por miedo. Bueno, vamos al texto. Le voy a leer en el tomo 1 del Comentario Bíblico Adventista, en el material suplementario, en la página 1124, escuche bien, por favor. Hemos de familiarizarnos con la ley levítica. Escuche, primeramente vamos a decir que es una ley, lo que está escrito en Levítico. Hemos de familiarizarnos con la ley levítica en todos sus aspectos, pues contiene reglas que deben ser obedecidas. Oye, yo pensaba que había quedado clavado en la cruz. Muchos predicadores enseñan eso. Y por favor no se enoje conmigo, porque está escrito, yo no lo estoy inventando. Sigue diciendo la cita. Contiene las instrucciones que, si son estudiadas, nos capacitarán para entender mejor la regla de fe y práctica que hemos de seguir en nuestro trato mutuo. Nadie tiene excusas para estar en tinieblas, porque a través de la Escritura lo tenemos todo. Y por eso que, como se han olvidado estas cosas, como el hombre de pecado sigue profanando la palabra de Dios, que acá dice que debemos obedecer y familiarizarnos con lo que sale en Levítico, en la ley, le llama el linaje de White, es que ahora el Papa llama al mundo, llama a los homosexuales. Los países deben hacer una unión civil para que los cubra a los homosexuales. Recién vimos de que Dios lo había hecho gay, dijo él, ¿no? Es tremendo. ¿Cómo puede ser, en pleno tiempo del fin que estamos viviendo, el pueblo de Dios esté durmiendo y no esté apercibido, preparado para lo que viene? Es terrible el tiempo que estamos viviendo, mis hermanos. Por eso que estamos a punto de entrar, llegando ya a las puertas de esta Canaán, cuando la Biblia es muy clara. Es muy clara. Dice, en 1 Juan, en el capítulo 3, dice así: todo aquel que permanece en él no peca. Escuche bien, esto está en el versículo 6. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. Y recién vimos, y hay muchos textos más, de que los 5 libros de Moisés, que Jesús le entregó a Moisés, es la ley de Dios. Y por eso que esta rebelión del desierto, esta rebelión continúa hoy en día porque se enseña mal la ley. En Jeremías, para que vean ustedes y lo que va a pasar, vean lo que está escrito ya. En Jeremías 11, del 6 al 8 dice: y Dios me dijo, pregona todas estas palabras en la ciudad de Judá. Ahí está usando al pueblo de Dios, ¿no es cierto?, como Judá.
y en las calles de Jerusalén diciendo, oíd las cláusulas de este pacto y cumplidlas. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes siguieron la terquedad de su malvado corazón. Por eso traje sobre ellos todas las maldiciones de este pacto que yo les había mandado y que no cumplieron. Y esas maldiciones, parte que está sufriendo el mundo. Así que no se engañe pensando de que esto quedó clavado en la cruz. Y esa misma rebelión del pueblo de Israel en el desierto, hoy el mundo y muchos adventistas, porque están ciegos, porque el pastor no les enseña, porque no hay hijos de Dios que se atrevan a decirle la palabra santa. En Isaías, en el 24, capítulo 24, versículo 5 señala, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno, o sea, el pacto que es para siempre. Ese pacto que se hizo Dios con el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, de ese pacto está hablando. Por eso que fue el castigo que no iban a entrar, iban a estar 40 años en el desierto, como dice Números 14, de versículo 32. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto y vuestros hijos andan pastoreando en el desierto 40 años. Y eso es donde estamos hoy en día. Pero así como vagaron en el desierto, al final de los 40 años hubo un pueblo puro. Un pueblo que se limpió, los rebeldes fueron muriendo en el transcurso de los años y eso mismo se va a repetir y está ocurriendo hoy. Es muy triste. Producto de la rebelión, producto de la falta de disciplina, producto de que el pueblo no quiere oír, porque los predicadores que enseñan esto lo dicen fanáticos, extremistas, y su odio va contra el mensajero. Pero es Dios quien habla a través de su palabra. Incluso les cambia la alimentación, que habían estado acostumbrados a comer ollas de carne allá en Egipto, cuando Él los saca con brazo poderoso, lo saca y lo encamina hacia Canaán, les cambia hasta la dieta. Los lleva al Sinaí, les da su ley, les da sus mandamientos, les da sus estatutos y además tiene que hacerse una obra interna de salud. Y vamos a ver una cita donde nos menciona justamente eso, acá en nuestro PowerPoint, que vamos a presentar, ahí estamos. Esta cita dice así, que es muy clara, está en Manuscrito Liberado, página 368, dice, el Señor se propone traer nuevamente a su pueblo a vivir de las sencillas frutas, verduras y granos. Él llevó a los hijos de Israel al desierto, donde no podrían seguir un régimen carnívoro, y les dio el pan del cielo. Por eso que hoy en día mucha gente se enoja cuando uno les predica la reforma pro salud, porque quieren seguir con la alimentación de Egipto, la alimentación del mundo. Ellos no quieren cambiar, forman parte de la multitud mixta, lamentablemente. Es muy triste lo que sucede hoy en nuestro medio. Así que, mis hermanos, estudiemos esta salida y encontraremos todos los rasgos. ¿Y qué decir de esta salida? Ya cuando están entrando a Jericó, por ejemplo, a Canaán misma, que con la destrucción de Jericó, ahí tenemos mucho más que estudiar, mucho más que aprender, porque está el tiempo del fin también ahí, está en nuestros días. Vamos a verlo, está en Josué, en el capítulo 2, versículo 10, nos va a hablar de una mujer que es Rahab. Dice así, porque hemos oído que Yahweh secó el agua del Mar Rojo ante vosotros cuando salisteis de Egipto y lo que habéis hecho a los dos reyes amorreos que estaban detrás del otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, que habéis destruido. Entonces los cananeos que moraban en Jericó, a través de este relato de Rahab, la ramera, ellos saben que iban a ser destruidos. ¿Y lo supieron cuánto? 40 años antes, porque ella menciona la salida del Mar Rojo, y eso sucedió 40 años antes, porque nuevamente está este periodo de las generaciones. Y también lo dice Elena de G. de White en la página 525, donde dice, a los habitantes de Canaán se les había otorgado amplias oportunidades de arrepentirse. 40 años antes de la apertura del Mar Rojo y los juicios caídos sobre Egipto,
habían atestiguado el poder supremo del Dios de Israel. Y hoy se repite lo mismo porque el mundano, el babilónico, el cananeo, sabe de que va a suceder algo grave. Lo presiente con las enfermedades, con el cáncer, con la situación política, con la situación económica del mundo, como que presiente de que algo viene, pero claro, no tiene el conocimiento. Lo mismo le pasaba a Rahab y a los cananeos. Exactamente lo mismo, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Todo se va a volver a repetir. Y dice, la historia de los hijos de Israel fue escrita para nuestra admonición e instrucción, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estas lecciones fueron otorgadas a la iglesia en el desierto para que el pueblo de Dios las estudiara y les prestara atención. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Sigue diciendo, a través de sus generaciones para siempre. La experiencia del pueblo de Dios en aquel desolado paraje será la de su pueblo en estos tiempos finales. Gloria a Dios por eso, porque el Señor nos muestra lo que viene. ¿Y qué fue lo que hizo Dios en el desierto cuando vagaban? Algo terrible, algo tremendo. Y lo vamos a leer mejor, no se lo voy a explicar. Lo vamos a leer para que se den cuenta que es la Biblia quien lo señala. Dice, y lo encontramos hablando de esta salida rumbo a Canaán, en Ezequiel capítulo 20, versículo 33, dice, vivo yo, dice Yahweh el Señor, que con mano fuerte y con brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Y sigue diciendo, y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara. Tremenda sentencia. Dice que nos va a llevar pero al desierto ahora, pero de los pueblos. Dice que Él nos va a estar con mano dura, con mano fuerte, porque cuando venga la ley dominical, cuando vengan las persecuciones, mi hermano, ahí se va a saber quién realmente ha alcanzado el blanco de Jesús, quién realmente ha perfeccionado el carácter, quién realmente tiene la fe de Cristo. Y sigue diciendo, es terrible, ¿no? Como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Yahweh el Señor. Os haré pasar por la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto y apartaré de entre vosotros a los rebeldes. Ahí nuevamente menciona el pacto, ese pacto que hizo el pueblo de Israel en el desierto, a los pies del Sinaí. Y dice que va a apartar a los rebeldes, toda esa multitud mixta que se enoja, que dice, dura es esta palabra. Ay, dice, ¿quién nos diera a comer carne, no? Tremendo. Por eso que esto no es un juego. Ya el tiempo se me está terminando para dar este mensaje. No voy ni siquiera en la mitad. Pero, mis hermanos, estudiando este acontecimiento del pueblo de Israel rumbo a la Canaán terrenal, nos damos cuenta de la situación que hoy día vivimos. Lo mismo que pasó allá está sucediendo hoy. En Deuteronomio capítulo 8, verso 1 y 2 dice, cuida de poner por obra los mandamientos que yo te ordeno hoy, para que vivas y seas multiplicado y entres a poseer la tierra que Yahweh el Eterno juró a tus padres. Acuérdate de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto para humillarte, para probarte y saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Y eso es la preparación que debemos hacer, porque dice que es para humillarte, para cuando tenías hambre, lo que había en tu corazón. Estos periodos de tiempo de la generación y estos 40 años son muy, muy importantes. Lamentablemente ya el tiempo se me ha ido y hay tanto que presentar, tanto proféticamente como la experiencia del pueblo de Israel, las rebeliones que ellos tuvieron. Y esos 40 años también lo vemos en toda la Biblia, lo vemos en los 40 días de David y Goliat, por ejemplo, que son día por año, te lo he dado, son 40 años en realidad. Lo vemos en distintas partes, mis hermanos, no solamente ahí, sino que los 40 días del diluvio, por ejemplo, los 40 años en que Jesús dijo que iba a ser destruida Jerusalén. Ahí también tenemos una generación profética, por supuesto. Entonces, antes de que entraran ellos a la
tierra Canaán, se produjo algo interesante que es la circuncisión. En Jueces 5:2 dice, en aquel tiempo Yahweh dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelva a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. ¿Qué significaba esto? Que antes que entraran a la tierra tenían que ser circuncidados. ¿Qué significa? Bueno, todo es bíblico acá. En Levítico 26:41 tenemos la respuesta. Dice, por eso yo también me postré contra ellos y los llevaré al país de sus enemigos, dice el Señor. Entonces humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. El hecho de ser incircunciso quiere decir que no estamos aprobados por Dios. Pero antes de que entraran, Josué los circuncida, quiere decir que el pueblo estaba perfecto. No había un solo pecado en ese pueblo, porque representa el pueblo final que iba a entrar a Canaán. Representa, mis hermanos, a los 144,000, gloria a Dios. Y también representa el sellamiento, porque antes de que Jesús venga, se va a producir un sellamiento. Y cuando cruzan el Jordán, el arca iba adelante y el pueblo la seguía. Y esto no es coincidencia. Acuérdense, cada detalle, cada especificación, cada comentario que nos hace la Biblia es por algo. Se encuentra en Josué 3:6, que ya esta es la entrada a la Canaán, por esta ciudad anatema de Jericó. Dice, y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Eso es lo que él está mencionando. El arca iba delante del pueblo y Jesús lo guiaba, mi hermano. Escuche bien. Porque junto a 4 ángeles, porque sí hay 4 ángeles que siempre acompañan o custodian el arca con los 10 mandamientos. Hay que notar que estaba dirigiendo en verdad, el que verdaderamente dirigía no era Josué, sino que era el comandante de las huestes que entraron en la Canaán terrenal, no era otro que Jesucristo, que el Señor Yahshua, que el Señor Jesús. Él era el comandante que los dirigía. Él iba delante de esta hueste hebrea. Lo encontramos en Historia de la Redención, página 188. Dice así, 4 ángeles del cielo acompañaban siempre el arca de Dios en todas sus peregrinaciones, para protegerla de cualquier peligro y para cumplir cualquier misión que se le requiriera en relación con ella. Jesús, el Hijo de Dios, seguido por los ángeles celestiales, iba delante del arca cuando ésta se aproximaba al Jordán. Eso es lo que le estaba diciendo yo. Jesús iba adelante cuando iban entrando a la Canaán terrenal. Las aguas se dividieron, sigue diciendo, delante de su presencia. Cristo y los ángeles permanecieron junto al arca y los sacerdotes en el lecho del río hasta que todo Israel cruzó el Jordán. Cristo y los ángeles acompañaron el arca cuando ésta giraba en torno de Jericó y finalmente derribaron sus macizos muros y entregaron la ciudad en manos de Israel. ¡Qué maravilloso! El evento del cruce del Jordán era guiado por Jesús. En Apocalipsis habla de los 144,000, que ellos estaban siguiendo a Cristo, el pueblo de Israel, en forma literal. Así como los 144,000 que son mencionados en Apocalipsis, ellos siguen al Cordero por donde quiera que va. Además, mencionaba de que aquí hay involucrado 4 ángeles, que son los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis, y que se le añade el 4º ángel de Apocalipsis 18, que tremendo, ahí están los 4 ángeles. Esos ángeles que acompañaban el arca están representando el mensaje que van a dar estos 144,000, porque ellos son los que dan el mensaje a los 3 ángeles de salir de Babilonia. Por eso es que el capítulo 14 de Apocalipsis empieza hablando de los 144,000. Ellos son los que dicen, temed a Dios y darle gloria. Ellos son, mis hermanos, los que anuncian la caída de Babilonia. Ellos son los que amonestan en contra de la marca de la bestia. Y ellos son los que llaman al pueblo a salir de todos los engaños de la doctrina de Babilonia que han sido difundidas por el enemigo en todas las iglesias. Lamentablemente, ellos son. Así que, mis hermanos, esta hueste que entra estaba representando los 144,000. Y cuando hay un pecado, solamente uno, el de Acán, es extirpado juntamente con Acán y su familia.
porque no podía ser, porque está representando la entrada a la Canaán celestial cuando Jesús venga por segunda vez a buscar a sus hijos. Por eso que dice en Isaías 29:13, dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Aquí va a describir lo que pasa hoy en día, que estamos lejos todavía de ser parte de los 144.000, dice, pero en su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Por eso que si el pastor lo dice, si el dirigente lo dice, ellos le hacen caso. No son como los bereanos, que analizan si acaso esto es palabra de Dios o no es palabra de Dios, mis hermanos. Es tremendo. Esa es la diferencia que va a ser entre el verdadero y el falso. Dice Hebreos 11, por fe cayeron los muros de Jericó. El capitán de las huestes del Señor se comunicaba únicamente con Josué. Aquí Elena de White va a explicar esto de Jericó, que está en Hebreos 11. Por fe cayeron los muros de Jericó. El capitán de las huestes del Señor se comunicaba únicamente con Josué. No se revelaba a toda la congregación, y a esta le tocaba creer o no creer en la palabra de Josué, obedecer los mandamientos que daba en el nombre del Señor o negar su autoridad. No podían ver el ejército de ángeles que les asistían a ellos bajo la jefatura del Hijo de Dios. Pero el plan mismo de continuar con esta ceremonia durante tanto tiempo, antes de la caída final de las murallas, dio ocasión a los israelitas para desarrollar su fe. Y esto debía enseñarles que no es la fuerza humana lo que da la victoria. Gloria a Dios por eso. Es el poder divino que actúa cuando el pueblo ejerce fe. Esa fe que ejerció el pueblo de Israel. Esta entrada a la Canaán terrenal nos enseña que debemos tener fe. Ellos no podían ver las huestes de ángeles, ellos no podían ver las carrozas de fuego que están alrededor de ellos para ayudarlos a destruir Jericó. Ellos solamente podían ver a Josué y ejercieron fe. Y esa es la fe que debemos tener, no una fe muerta, una fe que obra, mis hermanos, que se toma de la justicia de Cristo para vivir y realizar todo. Y por esa fe cayeron esos muros y pudieron entrar. Ya no voy a explicarlo, pero hay un simbolismo también porque Dios le pide a Josué que dé 7 vueltas a la ciudad durante 7 días, una vuelta cada día, igual que lo que pasó con el diluvio, con Noé, que pasaron 7 días antes de que cayera el diluvio. Y resulta que en el 7º día, cuando viene el último día, el 7º, Dios le dice que dé 7 vueltas más solamente el último día, el 7º día. Porque ahí también tiene una relación con la profecía, con los años sabáticos, que son 7, pero son de a 7, también igual que lo que aconteció en Jericó. Es tremendo, mis hermanos, porque está representando la entrada a la Canaán celestial, este camino hacia la entrada de la Canaán terrenal. Así que lo vamos a dejar hasta aquí, ya voy cerrando. Voy a cerrando con estos textos donde dice, llamándonos a una consagración, llamándonos a un arrepentimiento, llamándonos a una purificación, porque es tremendo el tiempo que vivimos. En Patriarcas y Profetas, la página 160 dice, mayor aún es el pecado de los que aseveran conocer a Dios y guardar sus mandamientos, y sin embargo, escuche bien, niegan a Cristo en su carácter y en su vida diaria. Tremendo. O sea, la teoría puede estar muy clara, pero dice que es un mayor pecado el negar a Jesús en nuestro carácter. Sigue diciendo, de acuerdo con lo indicado por el Salvador, la suerte de Sodoma es una solemne advertencia, no meramente para los que son culpables de pecados manifiestos, sino para todos aquellos que están jugando con la luz y los privilegios que vienen del cielo. Sí, en este tiempo se requiere más consagración, más cercanía a Dios. Es ahora, mis hermanos. Ahora es cuando el pueblo de Dios debe brillar. Debemos acercarnos a Él. No entrar en rebeldía con su palabra, como esta gente en el desierto, con esta multitud mixta que murmuraba constantemente en contra del mensajero de Dios. Y podemos ver cómo las estadísticas lamentablemente son muy tristes hoy en día de la condición de la iglesia. Vamos a ver acá que la iglesia adventista a nivel mundial,
que ya ha pasado los 18 millones de miembros, está perdiendo, escuche bien, está perdiendo 1 de cada 3 miembros adventistas del séptimo día en los últimos 50 años, de acuerdo con las organizaciones, y que lo terrible, dice de la Asociación General, David Trim, que se está perdiendo el 43% de los nuevos conversos. Bueno, vamos a verlo acá, lo que dice este hombre tremendo, de lo que está sucediendo hoy en nuestro medio. No podemos tapar el sol con un dedo, es la realidad. Lo que está aconteciendo ahora es sumamente importante, mis hermanos. Vamos a ver esa cita de lo que menciona este secretario mundial adventista, el doctor David Trim, responsable por la estadística que recién les mencioné, de que el 43% se está yendo de la iglesia. Es muy triste porque, y los que se quedan, ver qué tipo de consagración tienen. Debemos apresurar esta venida. Y cuando hoy en día el Papa sigue trabajando, está pidiendo organizaciones más fuertes para gobernar él al final, para controlar las mentes, en la encíclica Fratelli Tutti. Estamos viendo esos tiempos de apostasía, de terremoto. Ayer hubo un tremendo terremoto y tsunami allá en Grecia, por esas regiones. ¿Qué más evidencia queremos, mis hermanos? En Consejos para la Iglesia, página 70, para preguntarle. Dice: pruebas terribles esperan al pueblo de Dios. El espíritu de guerra agita a las naciones desde un cabo de la tierra hasta el otro, más a través del tiempo de angustia que se avecina. Un tiempo de angustia como no lo hubo desde que existe nación. Y aquí viene una cosa muy interesante. El pueblo de Dios permanecerá inconmovible. Satanás y su ejército no podrán destruirlo, porque ángeles poderosos lo protegerán. Gloria a Dios. Así como había ángeles acompañando al pueblo de Israel cuando se producía la destrucción de Jericó, también van a venir ángeles a proteger, pero a sus hijos fieles, a su pueblo que ha hecho su voluntad, que ha transformado el carácter por su gracia, por su amor, por mirarlo a él por la fe. Cuando el carácter de Cristo, escuche bien, sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá él para reclamarlos como suyo. Así como el carácter de los israelitas tuvo que estar 40 años puliéndose, refinándose, hasta que murió toda aquella generación rebelde. El pueblo ahora estaba preparado. Lo mismo va a pasar ahora. Cuando el pueblo esté reflejando el carácter de Cristo, entonces vendrá él a buscarlo. Porque si no está el carácter, entonces ¿para qué? ¿A quién se va a llevar? Debemos meditar. La otra que está en el Review and Herald, la otra cita, del 10 de junio de 1890, dice: a menos que se vea en el hombre la imagen moral de Dios, nunca podrá entrar como vencedor en la ciudad de Dios. Tremendo. No nos podemos engañar, mis hermanos. Es realmente el carácter, la imagen. No es la profesión de fe que se haga, como dijo el hermano al principio, el hermano que dirige los cantos. No, la iglesia, una organización no te va a salvar. Una denominación no, es el carácter. Los que guardan los mandamientos de Dios tienen la fe de Jesús. Esas dos cosas unidas. Y por la fe cayeron los muros. Y por la fe, entonces, ellos pudieron entrar en la Canaán terrenal. Ahora va a ser igual. No hay nada nuevo bajo el sol. La historia pasada se repite. Y vamos a continuar en la tarde, a ver la parte profética que nos faltó. Y vamos a ver sobre todo el gran tema de la murmuración, del grave pecado que denota el corazón interno que puede tener el hermano adventista. La murmuración del pueblo de Israel hoy en día se ha multiplicado por 10, de los que hablan mal de los demás, de los que critican, de los que solamente deshacen, destruyen y no edifican, no predican, no aportan, no hacen nada por la causa de Dios. No es distinto al pasado. Y aquí quiero mostrarles esta cita, que es la última, que muestra eso, mis hermanos, que realmente uno tiene que analizar lo que hay en su corazón a través de lo que habla, de lo que dice, de lo que hace. No solamente de conocer las profecías, los eventos finales, que somos el pueblo de Dios, que guardamos el sábado, que damos el diezmo. Hay mucho más. Vean lo que dice. Vamos a terminar con esto.
y que vamos a continuar en la tarde con la ayuda de Dios. Vamos a poner aquí nuestro PowerPoint. Dice, escuche bien, está en Hijos e Hijas de Dios, la página 350 en el NG de White. El hombre verdaderamente convertido, escuche bien, no siente inclinación a pensar o a hablar de la falta de los demás. Vean, sus labios están santificados y como testigo de Dios testificará de la gracia de Cristo que ha transformado su corazón. Y aquí viene el punto. Solamente entrarán en el cielo aquellos que hayan vencido la tentación de pensar o hablar mal. Y eso, mis hermanos, no solamente el hablar, como yo les dije, sino que ahí dice también el pensar. ¿Ven? Hasta la mente. Por eso dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, una mente limpia, una mente pura, y un hablar también limpio. Que Dios nos ayude, mis hermanos, que podamos ser distintos a este pueblo que tuvo que estar en el desierto y que murió en el desierto por su rebelión. Porque Dios tiene grandes cosas para nosotros. Tiene una Canaán celestial. Vamos para allá, vamos rumbo a esa Canaán. Y ojalá que tú y yo podamos ser parte de ese pueblo que entra a esta tierra prometida. Yo estoy muy contento de haber compartido nuevamente con nuestros hermanos de New Jersey este mensaje y me despido deseándoles que el Señor les bendiga ricamente. Las señales del fin muestran que habrá guerras y terremotos en diferentes lugares. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. Preparad el camino al Señor. Entonces apareció la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Pronto aparece en el este una pequeña nube. Es la nube que envuelve al Salvador. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Los hijos de Dios participan del gozo y dicha eterna. La bendición, la honra y gloria y dominio sea al que está sentado sobre el trono y al Cordero. Pienso en el albor del retorno del Señor, mi conciencia se ilumina contemplando tu amor, ya que por los siglos junto a ti será el placer de andar puro y sonriente al amparo de tu ser. se
siempre derrotada y olvidada hasta el fin. Quedará la muerte hollada por tus pies, Señor, por ti. Has venido a mi cuna a mecerme en el sol, donde sueños y risas se abrigan de tu amor. Cada paso sobre mí. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Tengo cansancio de vagar sin hogar. ¿Dónde estás? Clama mi corazón. Presentad a Dios vuestras necesidades, tristezas, gozos, cuidados y temores. No podéis agobiarle ni cansarle, el que tiene contados los cabellos de vuestra cabeza.